Es imposible saber de antemano quién estará involucrado en un acto creativo, cuál será ese acto, ni cuándo o cómo ocurrirá. Digamos que no se puede manejar controlando. Ahora me va a aparecer la idea. Picasso ya lo decía, mi inspiración me encuentra siempre trabajando, y trabajando mucho. Esto del 90 o 95% de transpiración y un 5% de inspiración es así. Hay preconceptos erróneos respecto de la creatividad. La gente cree que la creatividad lo va a encontrar tranquilamente descansando plácidamente. Sí, puede ser, pero no estando panza arriba todo el tiempo hace que seamos creativos. La creatividad hay que buscarla, entrenarla, trabajarla. No desde la mente lógica, hemisferio izquierdo, pero sí entrenarse. Y a partir de ahí no la podemos controlar, porque cuando vamos abriendo nuestra imaginación, empezamos a desarrollar aspectos de creatividad que podemos aplicarlo en cualquier momento. O esa idea que puede venir interesante, que uno dice, ¿de dónde me vino? ¿Cómo me apareció? Tiene que ver con desarrollos de entrenamiento, por ejemplo, creativo. Y por último, esto me parece muy interesante, aunque parezca que no, esto tiene que ver con tambores, porque me pareció importante lo que dice de Bono. En lugar de creer que uno debe tener ciertos talentos creativos para poder hacer lo que hace la gente creativa y por lo tanto ser creativo, hay que invertir la secuencia. Esto, si me permiten, voy a tomar unos minutos porque creo que vale la pena reflexionarlo. ¿Cómo es invertir la secuencia? Lo primero es decidirse a ser creativo y después hacer las cosas que hace la gente creativa. Con el tiempo advertirá que tiene las cualidades de las personas creativas. No lo piensen desde la lógica, esto no es hemisferio izquierdo. Simplemente piénsenlo desde la imaginación, desde la emoción, desde el hemisferio derecho. En lugar de creer que uno debe tener ciertos talentos creativos para poder hacer lo que hace la gente creativa, es decir, yo puedo decir, no tengo talento creativo, no lo tengo, como tanta gente lo dice, entonces no soy creativo. ¿Cuánta gente dice, yo no pinto bien, por ende no soy un buen pintor, yo no escribo bien? Mucha gente, hay más gente que dice lo que no puede hacer que lo que sí puede. También hay una cultura al respecto. Parece que cuando alguien se permite decir lo que sí puede hacer, siente como que se manda la parte, o pueden mirarlo como diciendo, ¿vos qué te crees? Entonces hay cierta cuestión de inhibición que hace que esté socialmente más aceptado decir lo que no puedo hacer que lo que puedo hacer, ¿no? Es todo un tema. No vamos a reflexionar hoy de esto, pero sí meternos más en esta idea. Si yo digo, no tengo talento creativo, entonces no soy creativo. Y sí, se cumple la profecía, es profecía autocumplida. No puedo escribir, no tengo talento para escribir, por ende no escribo. No sé pintar, no puedo pintar, no me sale bien, por ende no pinto. ¿Qué tal si invertimos la secuencia? Esto dice de Bono. Lo primero es decidirse a ser creativo, pasa por una elección interna. ¿Tengo ganas? ¿Me permito? Más allá de saber si tengo o no talento, ¿tengo ganas? ¿Me permito ser creativo? Y después hacer las cosas que hace la gente creativa. Con el tiempo advertirá que tiene las cualidades de las personas creativas.
Este es el último slide y quiero quedarme unos minutos, como dije, para reflexionarlo, porque podemos cambiar la palabra creativo y los entrenamientos que hoy se están dando en los llamados outdoors, trabajos que se hacen para compañías o trabajos incluso terapéuticos intensos, también se basan en esto. Saquemos la palabra creativo, digamos, en lugar de creer que uno debe tener ciertos talentos de simpatía, por ejemplo, para poder hacer lo que hace la gente simpática, porque si yo no tengo talento que hace a mi simpatía, entonces no soy simpática y entonces se cumple la profecía, no soy simpática. Podemos cambiar, poner cualquier cualidad que ustedes quieran desarrollar. ¿Por qué no pensar a la inversa? Lo primero es decidirse a ser simpático, lo primero es decidirse a ser seductor, lo primero es decidirse a ser inteligente y después hacer las cosas que hace la gente que uno considera simpática, que uno considera seductora en un sentido amplio, que uno considera inteligente. Tenemos alrededor gente que admiramos o que envidiamos. Ustedes saben que la envidia tiene que ver con aspectos del otro que quisiéramos tener y no nos permitimos. Y entonces es más fácil o envidiar o descalificar o discriminar desde la subestimación a otro. Pero si nos miramos para adentro con sinceridad, quizá estemos admirándolo secretamente. Bueno, en vez de envidiar, me gusta algo del otro, me gusta cómo es, cómo se mueve, es linda persona. Hablemos de lo lindo, de lo positivo. Bueno, lo que sea lindo para cada uno, seductor, atractivo, inteligente, brillante, lo que quieran poner. Lo primero es decidirse a ser linda persona. Y después hacer las cosas que hace la gente que yo considero linda. ¿Qué hace esa gente? ¿Es abierta? ¿Qué hace esa gente? ¿Sabe escuchar? ¿Qué hace esa gente? ¿Es noble? Con el tiempo advertirá que tiene las cualidades de las personas lindas. Vamos a verlo desde la creatividad. Hay gente que dice, no, a mí no me sale ser creativo. Vamos a hacer la experiencia. Va a salir, porque está en todas las personas la potencialidad de la creatividad. Y después ustedes lo aplican donde quieren. Antes de dejar el Power, seguramente a algunos les llegó el material, y si no, por favor escuchen algo de lo que a los que les llegó el material ya lo tienen, que tiene que ver con ideas de lo que es el pensamiento paralelo según De Bono. El pensamiento paralelo es muy diferente del pensamiento contrario tradicional. En el pensamiento paralelo no tratas de probar que la otra persona está equivocada. En su lugar, expones tu punto de vista junto al de la otra persona. Puede que ambos sean correctos. Hay una historia de un hombre que pintó su coche la mitad de color rojo y la otra mitad gris, porque le gustaba oír que los testigos se contradecían cuando tenía algún accidente de tráfico. El desacuerdo genuino, el verdadero desacuerdo, no el desacuerdo por llevar la contra, ¿surge de qué cosas? Surge de tener información diferente, surge de ver algo desde otra perspectiva, surge de contemplar otro aspecto de la situación, surge de tener distintos valores de funcionamiento, surge de distintas extrapolaciones sobre el futuro. Todas estas diferencias son mucho más notables y fáciles de ver en el pensamiento paralelo que en el pensamiento contrario tradicional. La base que vamos a ver ahora de las herramientas la tienen en el material que han recibido. ¿Cuántos? ¿Cuántos sí lo recibieron?
Si levantan la mano los que lo recibieron, no muchos. Sé que hubo problemas de rechazo en los mails, sé que algunos mails se tomaron mal, así que les pido, entonces ahora les voy a pasar la dirección, y esto lo vamos a ir cerrando, la dirección de mail para que puedan mandar el material. Bien, ¿empezamos a trabajar? ¿Todos? Si prendemos las luces, vamos a ver si se apaga, si no hace ruido, el power, muy bien. Entonces, De Bono ya desde hace 30 años nos ayuda a pensar más allá de la lógica. ¿Cómo desarrolló o inventó o creó los sombreros? Bueno, por empezar, si me alcanzan un micrófono, así conversamos un poquito. ¿Por qué le habrá puesto sombreros a esta metodología? Gracias. ¿Por qué? Conversemos todos, por favor. Tiene que ver con la cabeza. Le pido que hable para que pueda grabarse las voces de todos. El sombrero se pone sobre la cabeza, debe tener que ver con algo de la cabeza. Correcto. De Bono dice, bueno, ¿dónde están los pensamientos en nuestra cabeza? Vamos a graficarlo con sombreros. Pero por algo más, dice De Bono. Porque los sombreros, según él, en la historia de la humanidad, fueron los elementos del ropaje más gráficos. Si ustedes ven una foto, aunque no sepan muy bien en qué periodo histórico están, solo por ver el sombrero se pueden ubicar, o se pueden ubicar si responde a una institución militar, policial, clerical, perdón. Su jerarquía, piensen en las boinas de los militares, piensen en los sombreros del Papa, de los cardenales, de los obispos, piensen en las gorras. Un bombero tiene determinado casco. A lo largo de la historia, según De Bono, los sombreros graficaron muy bien la institución a la que pertenecía el dueño o la dueña de ese sombrero, gorra, casco, boina, etc. Bien, cuando recién veíamos que De Bono decía, ¿por qué no invertir la secuencia? ¿Por qué no decidirse a ser creativo? ¿Quién tiene ganas aquí de decidirse a ser creativo? ¿Nada más? ¿Todos? Pero si no levantan la mano, para eso están. Bien. ¿Qué hace entonces una persona creativa? De acuerdo a la experiencia que ustedes tienen de lo que ven alrededor, amigos, familiares, ejecutivos que admiren, ¿qué hace una persona creativa? Cosas. Por ejemplo, No sé, o sea, toma la acción. más específico. Rompe normas. Rompe normas, repito por si no llega el micrófono. Pero en cuanto a actitudes, Expresa de alguna manera su creación. expresa su creación Su como... interior, por ejemplo, un pintor expresa cuando... Expresa, muy bien. La expresión podríamos tomarlo como un atributo de la creatividad. Originalidad. ¿Qué más? Pero díganme originalidad, pero algo más específico. Innova, pero ¿cómo se puede innovar, ingeniero? Yo ya lo conozco, por eso es un ingeniero brillante. Hizo cosas muy interesantes en su vida profesional. Rompe esquemas. Rompe esquemas. Pero yo les pido que me den cosas, por ejemplo, una persona creativa es curiosa. Eso, más allá de lo que cada uno se permita ser curioso, no hablamos de molestar a nadie, no hablamos de invadir espacios, no, pero no tiene prejuicios. Todos tenemos prejuicios en realidad, pero quizá las personas creativas tratan de superarlo, tratan de no quedarse en ese prejuicio. Entonces, la curiosidad es un aditamento fundamental de decidirse a ser creativo. Cada uno desde lo que pueda. ¿Pone en acción pensamientos? Por favor, de nuevo. ¿Pone en acción pensamientos?
Y si son pensamientos lógicos, está bien poner en acción, pero poner en acción ¿qué tipo de pensamientos? Y mediante el trabajo, trabajar, hacer. Práctica. Intuitivos. Lo que pasa es que pone en acción pensamientos que no sean lógicos, pero algo más específico, así autodidacta, muy bien. Y eso también es un aditamento de la creatividad. No tengo un libro, bueno, trato de buscar, quizá no espero que me expliquen, trato de ver por mí mismo. Sí, sí. Investiga. Ahora vamos. ¿Quieres pasar el micrófono, por favor? Yo una vez en un curso de creatividad me dieron, no sé si una definición, pero una aproximación interesante. Nosotros tendemos a creer que los creativos son los que hacen cosas inéditas, absolutamente nuevas. Y en realidad a veces se trata solamente de hacer de forma diferente las cosas conocidas. Absolutamente, sí. Es una maravillosa creatividad y una buena definición. Por ejemplo, ahora vamos, mantengan, no digo las manos levantadas, pero sí, por favor, las ganas de conversar. Hacer de forma diferente lo mismo también es ser muy creativo. Por ejemplo, Fernando Ceruti, con quien trabajamos en innovación, él dice, ¿qué tal si mañana van al trabajo y saludan de una manera diferente a sus compañeros? Y si son jefes, a su secretaria o a sus colaboradores, saludar de una manera diferente. Por ejemplo, si suelen ser muy parcos al saludar, ¿por qué no intentar un saludo contrario? Eso es ser creativo, porque si uno es parco y saluda de forma simpática, está bien, nos pueden tomar por locos porque desde lo racional no entraría en los rótulos que nos ponen. Pero ahora estamos en creatividad. ¿Vos querías decir algo? Sí, quería... que creo que tiene que ver con lo que vos comentabas. O sea, si uno es parco y entra saludando simpáticamente, corre el riesgo de ser ridículo, de equivocar, o sea, también es... No pensemos ahora en eso, porque eso es el razonamiento. Vos estás razonando y trataremos en esta actividad de no poner ningún temor. Okay. Seguramente se van a sorprender. Bueno, lo que quería decir es la posibilidad de experimentar sin límites, sin restricciones. Correcto, correcto. Si salimos de la creatividad podemos decir, no me animo a que me perciban loco porque en estos momentos de recesión a ver si todavía terminan rajándome. Entonces es válido ese temor. Pero por lo menos como idea, seguramente que eso ya es creatividad. Yo apoyando lo que dijo esta persona antes, de que creativo también es hacer algo diferente. Sí. Se permite jugar. Se permite jugar. Vos recién, entrar al mundo de otra manera es un juego también. Seguro. Bien, y el juego es una cosa seria, cada vez se está trabajando más en esto. Sí. Pensaba, cuando usted habla de qué tendrá que verse la creatividad con los negocios, y si uno piensa, por razón un poco, si el mundo avanzó, es debido a la creatividad de los que hicieron negocios. Claro. O sea, básicamente alguien dijo, podemos hacer, no sé, volar un avión, algo inédito, o internet, o Bill Gates, que, bueno, tuvo una visión, o bueno. Toda la base de innovación tiene que ver con hemisferio derecho, toda, con hemisferio derecho. ¿Cómo podría ser para sacar el puede apagar el equipo? Apagándolo. Entonces ya me ayudan mientras seguimos. Sí. Gracias. Lo que llama la atención es la forma diferente, y cuesta siempre esa forma diferente. Le costó a usted, como provocadora, una forma diferente, que esta clase participe. No. Nosotros participemos, sí, cuesta, parece vencer ese prejuicio. Solamente la esencia de la creatividad está en buscar la forma diferente. Lo veo, lo siento así. Y cuando uno está frente a una clase o una disertación, a veces encontrar que el grupo responda es ir a provocar la cosa diferente, ser un provocador. Pero responde, y van a responder mucho, ya van a ver. Entonces, ser curiosos, estar, yo diría, alertas, atentos a nuestro alrededor. Aunque pasemos siempre por el mismo lugar, mirar dónde estamos. Y cuántas veces por la rutina creemos que es todo lo mismo y no lo es. Tener esa capacidad de atrevernos a hacer algo diferente,
lo mismo de otra manera, intentar evitar el prejuicio, intentar desde el respeto cuestionar. Si siempre lo hice así, ¿debo seguir haciéndolo así? Sí, no, ¿por qué? Permitirse cuestionar, más allá de la lógica. ¿Y qué dice De Bono? Cambiar. Una manera, cambiar, pero para cambiar también necesitamos alguna ayuda. Una manera de invitar a que vengan pensamientos diferentes de lo racional es hacer algo que uno suele hacer cuando piensa. ¿Qué es lo que cuando uno piensa y tiene que resolver un problema, sea en forma racional o de pensamiento paralelo, hace? Uno, con uno mismo. Además de todo lo que estuvimos diciendo. ¿Qué es lo que uno suele hacer cuando está preocupado? Yo hablo conmigo muchas veces. Cierra los ojos, habla con uno. A veces uno puede hablar en voz alta, estando solo, caminar. Muy bien. Quiere decir que uno se prepara físicamente. ¿Para qué? Para predisponerse a pensar. Bueno, esto es lo que dice De Bono. Prepárese físicamente. Prepárese físicamente, no importa por dónde ande su mente, dice De Bono. Usted prepare su físico. ¿Cómo puede uno preparar el físico para predisponerse a pensar? Algunos caminan o hablan solos. No es de ninguna manera una locura hablar solo, tenemos que empezar a sacarnos ese prejuicio. Porque también hay una cuestión equivocada de asociar la creatividad con la locura. La locura es una distorsión mental gravísima y terrible. No es lo mismo que la creatividad. Y tampoco es cierto que los locos son creativos. Pueden tener flashes, pero no se está tratando de separar una enfermedad mental con el desarrollo creativo que todos podemos desplegar. Entonces De Bono dice, prepárese físicamente para que vengan las ideas. Y él pone un ejemplo. Él pone ese ejemplo, puede haber otros, en su libro Los sombreros de De Bono, de una escultura muy particular que ayuda a pensar. ¿Cuál es? El pensador. Que incluso él comenta que nosotros en Argentina tenemos una de las, creo que son las tres, ¿no?, que hay en el mundo. Una la tenemos nosotros, en el Congreso, ¿no? No, se perdió. Se perdió. Volvamos, por favor, no asociemos. ¿Ven lo que es el contexto cuando se decía cómo influye? Bueno, pero la idea es que esa estatua del pensador es una imagen que invitaría a pensar. Para algunos servirá, para otros puede ser otra forma de físicamente predisponerse a pensar. Pero esta sería una parte importante. Predisponerse físicamente a pensar. Y De Bono dice, los pensamientos vienen. Muy bien. Dicho esto, dentro de un ratito conversamos de nuevo. Vamos a la metodología, a lo que está escrito en su libro, Los sombreros de Bono, si por favor prendemos la luz, y que vamos a empezar a desarrollar ahora. Hay que venir adelante. No, esta luz no. ¿Decía la luz central o no vale la pena? No, no. Ah, ¿no? Perfecto. Bueno. Vamos a hacer una galerita, si les parece. Es un poco lo que también hace De Bono en su libro. Sombreros. 6 sombreros para pensar, por ende, 6 colores asociados con distintas formas de pensamiento. Un color asociado a una manera de pensar. De Bono dice, todos usamos una o dos o como mucho 3 formas de pensar de acuerdo a su método. Pero ¿por qué no usamos las 6? Y porque no estamos acostumbrados, quizá nos cuesta,
porque van a ver que una cosa es que aparezca un primer pensamiento y otra es continuar pensando con un color de sombrero determinado. No es tan fácil, hay que entrenarse. 6 colores. Vamos a empezar con un primer color, que es el blanco. Me parece interesante empezar con este color. ¿Con qué tipo de pensamiento y de información habrá asociado De Bono al color blanco? Limpia. Pura, limpia. ¿Qué más? Abarcativo. ¿Abarcativo? ¿El blanco es abarcativo? La suma de los colores. La suma de los colores, pero ¿qué tipo de espiritual? Neutro. Claridad. Vamos a llevarlo a la información. ¿Qué tipo de información nos daría un pensamiento de color blanco? Dijeron objetiva. Correcto. Esta fue la lógica de Bono. Reitero que es interesante pensarlo también de acuerdo a las culturas, porque si estamos en una cultura oriental donde se asocian los colores de diferente manera, esto ya no funciona, habría que explicar. Pero en nuestra cultura occidental sí asociamos el blanco a lo que sería información objetiva. Claridad, dijeron allí. Claridad en cuanto a eso, a la objetividad. Podemos poner neutralidad. Sí. Es cierto que no existe la objetividad total. Y es cierto que ustedes me pueden decir que esto se puede manipular y adaptar a intereses y reglas de juego extrañas a la metodología. Todo eso es cierto. Pero vamos al método. Después, cómo cada uno lo use o lo manipule no es cuestión de esta actividad. El método dice que la información objetiva es sombrero blanco. ¿Y qué es información objetiva?